Buenos días y gracias por venir a esta nueva convocatoria del Partido Socialista. En esta ocasión, el motivo de la misma es dar cuenta del preocupante estado que presenta la Biblioteca Municipal y presentar la moción del Partido Socialista como solución a este problema. Esta moción insta a tomar las medidas que sean oportunas, para que se destine un espacio del actual centro joven y que se convierta en una nueva sección, de la Biblioteca de Calahorra. Lo que el Partido Socialista llevaba en su programa y se llamaba crear diferentes bibliotecas de barrio diseminadas por la ciudad. Esto es así, y esto lo llevamos en el programa y lo proponemos al Pleno, porque la Biblioteca de Calahorra presenta una situación bastante preocupante. Es un edificio que se renovó, como sabéis, en el año 1999, se hizo una reforma y desde entonces no ha sufrido prácticamente ninguna modificación. Se ha quedado pequeña, los fondos no dejan de crecer. Si miramos la evolución de los fondos de la biblioteca, nos encontramos con que en el año 2008 teníamos unos 31.000 ejemplares y ahora contamos prácticamente con 39.000, lo que hace un aumento prácticamente del 25% de los fondos para el mismo espacio. Siguen los mismos puestos de lectura, pese a que la población ha crecido exponencialmente desde entonces, ha crecido bastante. Y no admite, por ejemplo, en los últimos meses se han ido personas a hacer donaciones de libros y no admite donaciones de libros. Esta falta de personal es otro de los problemas que tiene. De ahí, por ejemplo, que se haya subcontratado con otra empresa la apertura de los sábados. En 1999, cuando la biblioteca se abre de nuevo, contaba con una persona más. Desde entonces tienen una persona menos. Además está anticuada. Muchos de los fondos de la biblioteca, que toda biblioteca que tiene que tener, pues están viejos, ajados, bastante en mal estado, y de los cuales, por ejemplo, solo queda un ejemplar. Faltan servicios, como porque hay en otras bibliotecas más modernas, como por ejemplo un escáner, una impresora, un servicio de reprografía mediante pendrive, por ejemplo. Y sigue pendiente la instalación de enchufes en la sala de la planta baja, la sala infantil y juvenil, que tiene mobiliario también desde hace prácticamente 20 años, desde el tiempo que hace que se reformó la biblioteca. Y lo más grave es que esto es consecuencia, digamos, de que la biblioteca es víctima de la inoperancia del equipo de gobierno desde hace años con la biblioteca. No lo decimos nosotros, todos estos datos que estamos dando y los que voy a dar ahora son públicos, están en la web del Ministerio de Cultura y son datos que tiene que hacer la Biblioteca Municipal y mandarlos a este ministerio. El número de socios, es decir, la inoperancia viene porque el número de socios no aumenta. Estamos en el mismo número de socios en niveles similares al año 2004. En el año 2004 había 5.844 socios y en el año 2015 hay 5.888, 44 socios más, entre los que se van y los que vienen nuevos. Pero es que además el año 2015 ha sido el año con peor estadística de nuevos socios realizados de los últimos 13 años, con solamente 433 nuevos socios. Si atendemos, por ejemplo, a la cantidad de socios que se hizo en el año 2009, que se hicieron 1.010, pues la bajada es de más de un 50%. Y además, nunca salen adelante los proyectos que se anuncian y que se plantean por parte del equipo de gobierno. Se planteó en su día el archivo, crear un archivo, por ejemplo, al lado de la biblioteca. Nunca más se supo, se retiró los fondos, se llevaron a otro proyecto y no se hizo nada. Se planteó también realizar un archivo en el parque de servicios, pues lo mismo. Nunca más se supo, no se hizo nada. Ahora se está planteando y se va a hacer, parece ser que por fin se va a hacer el arreglo de los bajos del ayuntamiento para el archivo, lo cual no soluciona nada de la biblioteca, pero bueno, quiero decir que esta inoperancia del tema del archivo de la biblioteca y que tiene que ver con el equipo de gobierno, pues es que al final nos va arrastrando y nos va dejando una solución que además es parcial, la del archivo, el archivo actual, o sea, el arreglo actual del archivo, en palabras del alcalde, es parcial. Ellos saben de sobra que en cuanto toda la documentación que está dispersa por los diferentes servicios porque no cabían en el archivo anterior lleguen al archivo nuevo, ya no cabe nada más. Por lo tanto, volvemos otra vez a acumular en otros sitios. Como por ejemplo, ¿dónde se acumulan cosas? En las falsas del ayuntamiento. Las falsas del ayuntamiento están llenas de cosas que todavía están pendientes de archivar.
Es decir, la biblioteca es víctima de la inoperancia del equipo de gobierno desde hace años. Y por eso el Partido Socialista quiere crear una nueva sección de la biblioteca en el centro, en el edificio que actualmente se utiliza como centro joven. Porque además ya existen precedentes. Hay que contar que desde los años 80 hasta el año 2008, si mal no recuerdo, existió un servicio en las piscinas municipales de biblioteca de verano que funcionaba francamente bien, pese a ser un espacio muy pequeño. Pero claro, allí van los niños y cogen los libros infantiles y los libros juveniles, que tienen bastante demanda, ¿eh? Y por lo tanto, pues hacía un servicio muy positivo. Por lo tanto, creemos desde el Partido Socialista que el Centro Joven es un espacio muy bueno para hacer un servicio de estas características. Se trata, por tanto, de sacar partido a un edificio que consideramos que está poco aprovechado, muy poco aprovechado. Es decir, maximizar la utilidad de los edificios públicos, que es una de nuestras, digamos, objetivos, ¿no?, como grupo socialista. El Centro Joven es un edificio que ha costado 1,8 millones de euros, que permanece abierto desde las 8 de la mañana, que alberga las oficinas de deportes y de juventud, el servicio de juventud, el centro joven, el local del Consejo de la Juventud y el servicio de drogodependencia. Por lo tanto, es un edificio que hay que abrir todos los días. Por lo tanto, no hace falta hacer una consignación presupuestaria nueva para abrir el edificio, ¿no? Y entonces tenemos un edificio que tiene en la planta baja, que es lo que más se usa, pero el resto de plantas no se usan prácticamente nada. El salón de actos se usa para dar una rueda de prensa de vez en cuando, pero necesitamos un salón de actos para hacer una rueda de prensa en la que pueden ir 10 personas a la rueda de prensa. No se necesita, se puede reconfigurar ese espacio para que el Centro Joven tenga una sección de la biblioteca, perfectamente, y sin prácticamente muchos costes. Además, en ese centro hay que centrar la oferta de la biblioteca en aplicaciones informáticas, en los servicios que más se usan. En libros, por ejemplo, que se van a expurgar porque tienen muy corta vida, porque son bestseller que al final pues igual tienen muy corta vida, o porque son libros infantiles y juveniles que son los que más se prestan, ¿eh? Es decir, para dar respuesta a la evolución, digamos, de las necesidades, de las demandas y las expectativas de los usuarios, que lógicamente han cambiado en todos estos años. Lógicamente no se hace el mismo uso del libro en papel que del libro electrónico, ahora se hace más uso del libro electrónico, lógicamente, pero aún así es necesario que la biblioteca pues cuente, en nuestra opinión, con una biblioteca de barrio en esa zona del Centro Joven. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en esa zona de Calahorra viven 9.000 personas aproximadamente, es decir, entre la zona de Valvanera hasta prácticamente el hospital, pues es una población de Calahorra muy importante, prácticamente un 40%. Y que allí además hay dos centros educativos, con bastantes niños. Por lo tanto, acercaríamos los servicios a los ciudadanos. Y nos permitiría, por otra parte, algo que es muy necesario, que es descongestionar la biblioteca municipal actual, porque vas por los pasillos y prácticamente no caben libros. Solo hay que pasearse un poquito para ver que está absolutamente congestionada y llena de cosas, ¿no? Si, por ejemplo, atendemos al volumen de fondos, como os decía, es que claro, por ejemplo, este año se han comprado 1.292 libros, se han comprado 1.292 documentos, audiovisuales, libros, etcétera, y se han expurgado 714. 578 más, pero es que, por ejemplo, en el año 2012 o 2009, 1.825 documentos más, y así siempre, es decir, siempre se compra más de lo que se expurga, por lo tanto, se llena, ¿no? Y en resumen, el PSOE propone una solución que creemos que es posible, y que creemos que además es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de querer. Se puede hacer, se puede reconfigurar, hay opciones. El Centro Joven lo permite porque tiene salas modulables donde el Partido Socialista propone esta sección de la biblioteca. Solo hace falta ponernos de acuerdo y hacerlo. Y por eso el Partido Socialista cree que esta es una moción que es posible, que es factible, que no necesita unos recursos enormes para hacerlo, que con el presupuesto actual se podría hacer y con el que se va a aprobar. Y solo animamos al resto de los grupos políticos a que apoyen esta iniciativa del Partido Socialista, que por cierto ya la hicimos en la legislatura anterior.